El terrorismo es un tipo de violencia permitida políticamente, perpetrada por grupos subnacionales con la intención de influenciar a una audiencia. Es siempre un acto criminal y encubierto, que no hace frente a las fuerzas operativas. La pregunta es, ¿cómo este se vivió en el Perú? A continuación, usaremos los contenidos presentados en la semana 12, 13, 14 y 15, considerando lecturas, PPTs e información brindadas en clase. Nos situamos en el año 1980, donde el país ya atravesaba diversos problemas económicos. Belaúnde llega al poder sin ningún tipo de información de ellos, incluyendo las primeras subversiones del conflicto armado interno, es decir, del terrorismo. ¿Quiénes intervinieron en el conflicto? Para saber esto, recurriremos a los materiales de la semana 12. Por un lado, contamos con los grupos subversivos, siendo estos Sendero Luminoso y el MRTA, y en la lucha de minimizar o incluso desaparecer la crisis que atravesaba el país, se encontraba un Estado en conjunto a la policía y Fuerzas Armadas, con una participación tardía, pues no hicieron frente a las revueltas desde el inicio, por considerarlos simples revolucionarios que no lograrían el impacto que consiguieron. También en esta semana obtenemos las fases del conflicto, el inicio de la violencia entre mayo de 1980 y 1982, la militarización del conflicto, que es cuando las Fuerzas Armadas toman su control desde el 83, el despliegue nacional caracterizado por la alianza entre el terrorismo y el narcotráfico, también la crisis extrema y finalmente el declive que culmina alrededor de los años 2000. En segundo lugar, a lo largo de la semana 13 pudimos estudiar el tema con mayor precisión gracias a la lectura de Gregory. Tal como menciona el título, pudimos rescatar que Sendero Luminoso tenía una presencia muy débil inicialmente en el campesinado regional, pues es gracias a las estrategias empleadas que logran crear un vínculo con ellos, brindándoles beneficios a cambio de respaldo. Dentro de estas estrategias está el acercamiento hacia jóvenes estudiantes, tanto de nivel secundario como universitarios, quienes, según de Gregory, buscaban transformarse a sí mismos para después transformar a su pueblo. Tal como se menciona en la clase de la semana 14, Sendero Luminoso tiene una gran acogida, ya que los ciudadanos buscan nuevas caras en la política, pues no confían en los partidos tradicionales que no fueron capaces de solventar la crisis extrema por la que habían estado viviendo. Es en la quinta fase cuando finalmente Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, es capturado y la derrota de tal grupo terrorista se hizo inminente. En los siguientes años, los otros líderes del grupo fueron capturados y en caso del MRTA, sus acciones fueron disminuyendo según los contenidos de las semanas 14 y 15. Si bien al día de hoy ya no se aprecia la masividad del terrorismo de aquella época, el grupo Sendero Luminoso sigue existiendo en la zona del Braille. Ahora les voy a hablar de las causas y consecuencias del terrorismo. El terrorismo fue causado por la desigualdad y la pobreza. La desigualdad económico-social, así como la pobreza extrema, fueron factores subyacentes que alimentaron el descontento y la frustración de ciertas áreas del país. La falta de oportunidades, la pobreza y la exclusión social en ciertas áreas generaron un caldo de cultivo para el reclutamiento y la radicalización de individuos vulnerables hacia el terrorismo. También la exclusión política y social. Algunos grupos en Perú se sintieron excluidos del sistema político y social, lo que llevó a la aparición de movimientos radicales y terroristas. La percepción de injusticia, falta de representación y la impunidad de casos de violaciones de derechos humanos llevaron a algunos individuos a involucrarse en actividades terroristas, como una forma de resistencia o para lograr sus objetivos. Por último, tenemos la violación de los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad peruana cometieron violaciones graves a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Estas acciones incluyeron torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Esto generó un resentimiento y apoyo hacia los grupos terroristas, especialmente en las comunidades afectadas. Este trajo consecuencias como pérdidas de vidas y sufrimiento humano. El conflicto armado interno en Perú resultó en una gran cantidad de muertes y sufrimiento humano. Miles de personas perdieron la vida, tanto como civiles como miembros de las fuerzas de seguridad, y muchos resultaron heridos o desplazados de sus hogares. Además, existieron daños a la infraestructura y a la economía. Los ataques terroristas causaron daños significativos en la infraestructura del país, como carreteras, puentes y edificios públicos. Esto tuvo un impacto negativo en la economía peruana, ya que afectaron a la inversión extranjera, el turismo y otras actividades económicas, ralentizando el crecimiento y el desarrollo del país. Después tenemos que causó una división y polarización social. El terrorismo generó una profunda división y polarización social en el peruana.
Las acciones violentas llevaron a un clima de desconfianza y temor entre la población, lo que dificultó la reconstrucción del tejido social y la reconciliación después del conflicto. Y por último, este dejó un legado de violencia y trauma. El terrorismo dejó un legado de violencia y trauma en la sociedad peruana. Las comunidades afectadas por el conflicto armado interno aún enfrentan desafíos en términos de justicia y reparación y superación de las secuelas psicológicas y emocionales que éste les dejó. Nos encontramos con el señor Iván Salcedo Arena y nos va a responder unas preguntas sobre la época del terrorismo en el Perú. La primera pregunta es, bajo su perspectiva, ¿cómo se sentía el terror en la época y cuáles eran las medidas que implementaron en su día a día para protegerse de los ataques terroristas? Bueno, se sentía mucha inseguridad, se sentía el terror en las calles, había coches bombas, había secuestros, había una serie de cosas que no te ayudaban ni a trabajar, ni a crecer, ni a estudiar. Teníamos que estudiar con velas constantemente. Se tomaron algunas acciones correctivas, mandaron al ejército, a la marina, a las zonas de emergencia, con todo un plan, con toda una estrategia. Y en Lima implementaron el toque de queda, al igual que en otras ciudades. Era un toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana, o de medianoche a por ahí a las 5. Y ocurrían algunas cosas, ¿no? Así se vivió. Sí, muchas gracias. Como segunda y última pregunta, ¿cuáles fueron los grupos terroristas que han operado en el Perú y cuáles fueron sus tácticas y objetivos? Los principales grupos fueron aquí en el Perú Sendero Luminoso y el MRTA, abriendo otros también por ahí. Fue feroz la guerra. Esta gente volaba torres constantemente cada semana, hacían que los empresarios pagaran cupos y raptaban, mataban. Era realmente una guerra, ¿no? La cual vivimos. Yo pienso que al final esta gente, yo no la lograba entender porque su forma de actuar, muy aparte de lo que te he dicho, había una contradicción. Yo pensaba que esta gente se iba contra los ricos, contra el capitalismo, pero no, también hacían sufrir a su propio pueblo. Entraban a pueblos de la sierra y mataban a su propia gente. Entonces yo no entendía, no los podía llegar a entender, pero sembrando el terror, esa es la palabra, querían pues llegar al poder, cosa que no pasó, pero todavía hay grupos, creo que ahora con menos fuerza después de todo lo que ha pasado, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque la idea nunca muere. Y muchas gracias por la entrevista. Buenas, soy Lucas del Risco y hoy día vamos a entrevistar a la señora Lucero Irigoyen acerca de cómo era el terrorismo y que nos cuente un poco más acerca de él. La primera pregunta que tengo es ¿cómo se sentía el terror en su época y cuáles eran las medidas que implementas en tu día a día para evitar los ataques terroristas? Bueno, había mucho terror porque era algo sorpresivo, nunca sabías en qué momento del día, qué hora podía caer una bomba, ¿no? Y eso nos tenía en alerta y teníamos que tomar algunas precauciones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, trataba de no pasar por avenidas o calles cerca de embajadas, cerca de bancos. Tratábamos de ir poco a lo que son centros comerciales. Estos lugares eran, acá en Lima, centro de bombas, cines, todas esas cosas, entonces tratábamos de evitarlos, ¿no? Por ejemplo, si teníamos ventanas grandes en las casas, poníamos unos masking tape cruzados para que en caso de bomba no revienten los vidrios. Y las reuniones también, porque éramos pues jóvenes y queríamos juntarnos, hacíamos fiestas o reuniones de toque a toque, que también era una tranquilidad para nuestros padres saber que estábamos en una sola casa y no nos íbamos a estar yendo de un lado a otro. En esa época hay que recordar que no habían celulares, ¿no? La segunda pregunta que tengo para usted es ¿cuáles eran los grupos terroristas más conocidos de esa época y los que sonaron más? ¿Y cuáles eran las diferencias entre ellos? Bueno, habían dos, el MRTA y Sendero Luminoso. La diferencia era que Sendero Luminoso era, a mi parecer, más agresivo. Eran atentados más sangrientos. El MRTA era como un poquito más perfil bajo en esa época, ¿no? Y el MRTA tenía uniformes.
eran como guerrilleros, nosotros no. De acuerdo con lo visto en clase, inicialmente la forma en la que el Estado hizo frente al terrorismo no fue de la manera adecuada. Las Fuerzas Armadas y policiales no actuaron conforme a un plan para enfrentar un problema que debió ser atacado desde la raíz. Es en el gobierno de Fujimori que se inician acciones militares más fuertes con respecto a ello, gracias al incremento de poder concedido por el presidente de la época. Sin embargo, muchas de las acciones por parte del Estado atentaron contra los derechos humanos de muchos inocentes. Conforme el terrorismo se fue esparciendo por el Perú, la forma en la que el Estado actuó fue mejorando. Se creó el Grupo Especial de Inteligencia del Perú, GEIN, con la final de capturar y ubicar a los integrantes de los grupos terroristas que atentaron contra la seguridad del pueblo peruano. Es gracias a la participación de este grupo que se llevó a cabo la derrota de grupos subversivos como el Sendero Luminoso y la MRTA, iniciando con la captura del líder del primer grupo, Abimael Guzmán. Posteriormente se logró capturar a otros importantes líderes del movimiento. A pesar del éxito del Estado en sus últimos años en la lucha contra el terrorismo, el proceso vulneró los derechos de miles de peruanos que hasta el día de hoy recuerdan con miedo y recuerdo sucedido. Los crímenes de Barrios Altos y la Cantuta por parte del Grupo Colina son ejemplos de esto. Gracias a las entrevistas realizadas que hemos podido adentrarnos más en el tema, conociendo la perspectiva de nuestros ciudadanos, darnos cuenta de cómo reaccionó la sociedad durante esas épocas donde reinaba el terror y la miseria. Las personas inventaron el mecanismo de solución con el fin de evitar ser afectados, además de los ya propuestos por el Estado, como fue el toque de queda. Dentro de los mecanismos mencionados está el evitar lugares propensos a ser atacados, como bancos y embajadas, así como lugares con mucha aglomeración. Asimismo, usaban cintas en los marcos de las ventanas para evitar que esto se rompiera. Finalmente, consideramos que las acciones realizadas por la sociedad fueron creativas y adecuadas ante los desastres que se vivían en la época. Ellos supieron aprovechar los pocos recursos con los que contaban para protegerse mejor dentro de sus limitaciones.